Bien, te había prometido la palabra, Vero. Sí, ustedes han hablado un poco de lo que tiene que ver con el alcance de este decreto en cuanto a los sindicatos y esta modalidad del piquete y demás, si funciona o no funciona en este país en este momento. A mí me preocupan las organizaciones civiles, que yo creo que es también un tema que este decreto alcanza. Bueno, el otro día conversábamos con vecinos de Neptunia, claro, pero justamente mirá lo que pasó. por eso. Justamente, los vecinos de Neptunia, el kilómetro 35, estaban reclamando un puente. Y tuvo que morir una niña de 7 años para que el puente se hiciera. Pero no solamente eso, sino que lo que ellos hicieron fue cortar la interbalnearia en el fin de semana, en medio del operativo retorno del regreso de Carnaval. A los pocos días de que hicieron esa medida, que sí, es cierto, provocó retrasos y demás, Ministerio de Transporte, señores, el puente se comienza a construir y el puente se está construyendo. Si esos vecinos no cortan la ruta, no tienen prensa. Sabemos cómo funciona el circuito de la información. No alcanza con enviar un WhatsApp o un comunicado de prensa. Hay que generar un hecho noticioso. Allí van todos los medios y lamentablemente, funciona muchas veces así el sistema de respuestas del Estado. Otra cosa que quería agregar, ¿qué es lo que sucede con este decreto? Le deja finalmente la última palabra acerca de quién tiene la legitimidad de reclamar o no reclamar a la policía. Yo dudo seriamente que la policía esté capacitada para ir a negociar. Para negociar está la Dirección Nacional de Trabajo, está Juan Castillo, no está la policía que tiene que estar cuidándonos de los delincuentes que nos acechan. No puede estar perdiendo toda una mañana un móvil policial, yendo, viniendo. Bueno, ¿cuánto va a cortar? ¿Qué va a hacer? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Me parece... Y otra cosa más que agrego. Timorata la respuesta del PIT-CNT. Me hubiese gustado, y no comprometo su opinión al respecto, creo que ya ha quedado clara, me hubiese gustado una central sindical dura, una central sindical en contra de este decreto, porque la vimos solidarizarse con la situación de Brasil, estuvo Dilma en un acto del PIT-CNT, la vimos solidarizarse con Venezuela, este fin de semana firman un comunicado conjunto con otras organizaciones, y no nos solidarizamos con las organizaciones sociales que también tienen derecho a reclamar un semáforo, a reclamar seguridad, a reclamar un montón de cosas que también son derechos. Pero para opinar, pero simplemente para afinar información. Me parece que estás equivocada, porque el otro día justamente Abdala dijo acá en el móvil que justamente también de alguna manera... Claro, y dijo que iba a ser imposible, Alejandro. Y hasta lo que yo sé, el PIT-CNT está en contra. La diferencia... Está José acá para que... La diferencia es si van o no a presentar el recurso. Claro, pero una están en contra. declaración timorata, seguramente. No, digo porque... sí, y después del compañero me gustaría decir algo. Quiero poner un poco lo que dice Verónica, porque la verdad es que me preocupa que internalicemos la idea de que solo cortando una ruta se puede hacer un puente para que se salven vidas. Bueno, o sea, ponele que en el caso de Neptunia, ¿cómo funcionó? Una ruta para tiene que morir una niña para que se hagan las cosas que hay que hacer. O sea, si nosotros aceptamos y naturalizamos el hecho... Pero ¿por qué tiene más derecho un sindicato a reclamar por un ajuste salarial que un vecino, un grupo de vecinos que reclama por sus vidas? Cortar una ruta nadie tiene derecho. Yo considero que tampoco tiene derecho un sindicato a cortar la ruta. Entonces este decreto no sirve. Que no suelen cortar la ruta, que lo que hacen es enlentecer el tránsito. Pero porque este decreto le habilita ese derecho a algunos y a otros no. Y deja la legitimidad a criterio de la policía. Pero yo considero que si nosotros manejamos, permitime la expresión, demagógicamente, que hay que cortar una ruta para que se hagan cosas, para que no mueran personas en accidentes de tránsito. Yo lo que digo es que entonces lo que estamos, ¿puedo terminar? O sea, lo que estamos haciendo es aceptando que tenemos gobiernos ineficientes, que solo actúan cuando se corta la ruta. Y eso no debe pasar. Tenemos que empezar por tener gobiernos eficientes que actúen cuando hay que actuar en estas circunstancias. Bueno, bienvenido. Si me permite, quisiera agregar otro elemento, y yo creo que todos aportan algún elemento digno de reflexión, pero en este momento del país, y en los prolegómenos de la rendición de cuentas, y cuando se está discutiendo la posible inversión de UPM, cuando el Uruguay está incurriendo en un error grosero en Venezuela, respaldando un régimen que nada tiene que ver con la democracia ni con los derechos humanos, que en este momento la central sindical entre en un conflicto, será moderado, como dice Verónica, será atemperado, yo creo que sí, que está atemperado, comparto el análisis, pero de todas maneras entra en rumbo de colisión el gobierno y su principal sostén, que no es el Frente Amplio,
que es la central sindical. Es que el Frente Amplio es el brazo, el Frente Amplio en todo caso es el brazo político del movimiento sindical. Entonces, si entramos en una zona de turbulencia, como estamos entrando, en la que el PIT-CNT de alguna manera, con cierta delicadeza, empieza a chocar con el gobierno. El gobierno se está quedando solo. Si no lo ayuda el PIT-CNT al gobierno, va a estar muy complicado. Por eso el PIT-CNT no aprueba la revocación. Por eso no aprueba la revocación. Pero antes déjeme decir algo. Sí. Lo mismo que dije la otra vez. A mí este decreto no me gusta. Pero más allá de estas consideraciones, que creo que son todas válidas y algunas lucen como contradictorias y no necesariamente lo son, para mí por una previa y principal. A mí me gusta cuando la República funciona a pleno. Y entre otras cosas, el funcionamiento de la República exige la convivencia y la acción de los tres poderes. A mí me gusta que si hay un corte de ruta, más allá de si lo considero legítimo o no, quien deba resolver es la policía, a pedido del Poder Judicial, que es lo que estaba ocurriendo hasta ahora. Sacarse el Poder Judicial de encima, a mí no me gusta. No me gustó ayer, no me gusta hoy y no me va a gustar mañana. Bien, se han dicho muchas cosas, José, y me gustaría que tú cerraras el programa con tu propia reflexión, ¿no? Dos cosas. En nuestra concepción, que por supuesto no es la única dentro del PIT-CNT, digamos, el funcionamiento de la convención, porque el PIT-CNT es una convención, no es defender al gobierno, sino defender los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, puede haber otras visiones, pero quiero dejar clara cuál es la mía al respecto de eso. Segundo, normalmente en este país las cuestiones funcionan así, por eso nos movilizamos y por eso reclamamos ejercer el derecho de huelga, porque cuando no logramos avanzar en las negociaciones, tenemos que generar determinados hechos políticos para, de alguna manera, tratar de ver si podemos acercarnos a nuestras reivindicaciones. Fíjense ustedes por lo que decía Verónica recién. A veces no hay más remedio que generar hechos políticos, porque, en definitiva, yo no sé si ustedes saben, pero hoy van 8 días de huelga de hambre de 2 cañeros que están acampando enfrente al Palacio Legislativo. Con nosotros en entonces, ese conflicto no está teniendo ninguna visualización pública y hay uno de los dos... Acá la tuvo, ¿eh? Bueno, sí, pero digo, en la agenda nacional no ha tenido una visualización pública y eso lamentablemente no le abre puertas para buscar soluciones. Entonces, normalmente los trabajadores organizados y la sociedad civil organizada, porque nosotros reclamamos también por eso, porque sabemos que la sociedad civil organizada tiene el derecho de enmarcarse en la protesta social, debiera tener un tratamiento parecido, más allá de que está claro de que en la Constitución de la República se ampara el derecho de huelga de los trabajadores organizados. Pero nosotros con este decreto creemos que debiéramos, como PIT-CNT, haber tomado otra decisión que la que se tomó, pero al ser orgánico respetamos lo que definió la mayoría, pero hubiéramos preferido porque creemos que, no sé si el resultado iba a ser que se derogara, pero sí se iba a generar ese hecho político que quizás le podía haber dado herramientas al Poder Ejecutivo que recapacitara en función de la aplicación de este decreto que por lo menos ha generado mucha controversia, ¿no? Bien, José López, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Finalmente, la pregunta está en pantalla. ¿Quiénes están a favor de este decreto? El 77% de los votantes y solo un 23% está en contra. De los votantes de la pregunta. Sí, porque no sé, hay que tomarlo como es, no es una encuesta con nuestras proporciones, digamos. Bien, José, muchas gracias una vez más. Y a ustedes, como siempre, por estar con nosotros todos los días. Los dejamos ahora con el flash informativo. Chao, chao.